Gracias por acompañarme una semana más de entrevistas relacionadas con este proceso electoral en Estados Unidos y su impacto en México. Hoy nos acompaña Mónica Flores, presidenta de Manpower Group para Latinoamérica. Gracias, Mónica, por estar aquí. No, gracias, encantada. A ver, hemos estado viendo un proceso electoral en Estados Unidos muy interesante, donde ya tenemos algunos datos, ¿no? Sin importar el estatus migratorio, los trabajadores y las trabajadoras en México aportan 324 mil millones de dólares al año a la economía en Estados Unidos. ¿Qué otros datos hay detrás de esto? Porque al final ya hay un sector de empleo que está mucho más integrado de lo que percibimos. Mira, definitivamente las economías mexicana y norteamericana están entrelazadas no solo en términos de dólares y de empleo, sino de cultura y afinidad y dependencia económica. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, el principal socio en 3 estados de la Unión Americana y el segundo en 20 estados más. Entonces, esa interrelación es difícil que la quiebres por un proceso político. Por supuesto, hay especulación y ruido en la economía. Si sale electo una persona o la otra pudiera impactar, sería, me parece, un impacto menor, porque la economía no se detiene y la economía la tenemos que ver como algo de largo plazo. La generación de empleo de la inversión mexicana en Estados Unidos, dependiendo del instituto que esté haciendo el análisis, puede ir entre 3 y 5 millones de personas que se generan por inversión mexicana allá. Pero hay un cruce transfronterizo y transterritorial que no está cuantificado. Hoy por hoy, para decir que el talento mexicano impacta en la economía americana, ya no es cuántos están trabajando allá, sino cuántos mexicanos están trabajando para esa economía con el trabajo remoto, el uso de tecnologías. Esta ecuación cambió. Me parece que además hay que analizar dos cosas. La economía y el avance tecnológico y el crecimiento global no se detienen por un tema político. No, mucho más allá. Va mucho más allá que eso. Y hoy compartimos con Estados Unidos los mismos retos en términos de talento. Hoy por hoy, ambos países tienen el problema de la escasez de talento. Si nosotros hacemos la encuesta de preguntar a los empleadores si tienen problema o no para encontrar candidatos, en México el 68% dice que no encuentra el candidato que requiere en el momento que lo necesita. En Estados Unidos es el 70%. O sea, más que en México. 2 puntos más, pero es prácticamente la misma cantidad. Nos enfrentamos a los mismos retos en términos de talento para enfrentar los retos de una economía global, interconectada, que se está regionalizando y para dar respuesta a la inversión que está llegando a ambos países. Y esto me lleva un poco a esa segunda parte que ustedes conocen muy bien, que es la reeducación entonces de este talento, porque lo que nos está sucediendo es que tenemos que calificarnos, tener nuevas habilidades, entender mejor qué es lo que se necesita para, digamos, ser el candidato que puede ser contratado en esta escasez de talento existente. ¿Hay algo que se puede hacer de manera regional? O sea, ¿cómo cambiar este discurso? No lo vamos a cambiar nosotros, pero ¿cómo entender que este discurso político que se da ahora también es un poco eso, es un tema electoral, cuando en realidad lo que tenemos son retos como este de reeducación del talento? ¿Qué otros retos están ahí? Me gustaría desglosar mi respuesta en 3 partes. Una es lo que la política pública puede hacer. Otra es lo que la empresa privada puede hacer para cerrar esa brecha que es el talento, y la otra es lo que las instituciones educativas junto con los individuos deben hacer para cerrar la brecha en un corto tiempo. En ambos países tenemos más dificultad en encontrar talento en tecnologías de información, en marketing y ventas, ingenierías y análisis de datos. Esas son las áreas que mayor demanda de talento tienen y que es más difícil de cubrir. Por otro lado, las organizaciones, después de la pandemia y con toda esta revolución tecnológica que vemos y reconfiguración de los negocios, enfrentan otros retos no solo de conocimiento duro y académico, sino de competencias blandas o humanas, que son las que le permiten al individuo seguir aprendiendo todo el tiempo. Porque hoy lo que sales de la universidad en Estados Unidos, en China o en México, se puede hacer obsoleto en 2 años. Por algo en que 2 también, años lo que aprendimos en la universidad puede ser que ya no sirva. Okay. ¿Qué es lo que necesitamos de los individuos y del talento? Esta capacidad de seguir aprendiendo todo el tiempo. Y hablamos por eso de reskilling, upskilling y preskilling. Porque ya tenemos que estar viendo hacia dónde va, no solo la inversión que va a llegar a México por el nearshoring, sino cómo va a ir cambiando esa necesidad de la empresa o de las industrias para tener esa capacidad dentro de 5 años.
Hablamos de capacidad de aprender, resolver problemas, capacidad de comunicarse, ser resiliente, ser confiable y, por supuesto, ética. Y ese es un reto que no están atendiendo necesariamente ni las instituciones educativas, ni los gobiernos federales o locales o regionales. Y es a donde tenemos que poner mucho más énfasis para generar talento que todo el tiempo se esté revalorando y reaprendiendo lo que se necesita. Ahora mencionaste lo de nearshoring y me parece que esa es otra cosa en donde debemos de poner atención en este proceso electoral, porque al final lo que necesitamos es ver que esa inversión va a seguir conformándose, ¿no? Que podemos hacer una potencia regional más allá de este discurso político. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son todavía, ahorita ya hablamos de esa parte de estos retos importantes que puede ser el reskilling o el preskilling, pero ¿cuáles son esos otros retos dentro del sector? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, que sigamos atacando la informalidad u otros aspectos para que tengamos entonces realmente una potencia en empleo? Mira, hoy la región norteamericana ya es una gran potencia, la más grande del mundo. México conforma parte importante de esta gran región norteamericana en términos de, tenemos población, tenemos bono demográfico, cultura, ubicación geográfica y todo lo que ya sabemos. Me parece que en este sentido debemos de seguir tratando de evitar o resolver este gran problema que nos ha afectado no desde los últimos 5 años, sino históricamente, claro, que es la informalidad. Hoy el 54% de la economía mexicana está en la informalidad. Más allá de que no paga impuestos, que no tiene cobertura social médica, que no tiene fondos de retiro y de pensiones, estas personas están subocupadas o subutilizadas en términos de talento, porque son posiciones que no se capacitan, que no se reentrenan y que no van a poder llenar estas vacantes que se van a generar por la inversión que está llegando y la que se está reinvirtiendo. Que eso es un poco este dato que dabas al principio del 68% de los empleadores claro, no consiguen de escasez talento. De talento. Hay que tener mucho cuidado con este dato porque ha ido creciendo, no se ha ido disminuyendo. Es uno de los números más altos en los últimos 10 años. Y en la medida que no podamos avanzar de manera rápida para hacer este empate, este engrane entre lo que se necesita en el mercado de trabajo y lo que se tiene como talento disponible, vamos a tener problemas. Más allá del tema político y más allá del Tratado de Libre Comercio, más allá de todo eso, tenemos que tenemos que formar el talento que se necesita para hacer frente a esta gran oportunidad que tenemos enfrente. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy y explicado un poco mejor estos retos que vienen también en un momento político interesante, pero que además va mucho más allá de esto. Claro que sí, muchas gracias y tenemos una nueva oportunidad que hay que aprovechar. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado.